Escuchas a Héctor Rosales en radio. Iniciamos con la segunda parte de este programa, este 1 de enero del año 2024. En Japón hay una alerta por mal funcionamiento de planta nuclear. En redes sociales recuerdan en México traiciones políticas del exdeportista mexicano Rommel Pacheco. En el año 2016 apoyaba al PRI. En el año 2021 decía apoyar y compartir los valores del Partido Acción Nacional. Y ahora, en el año 2023 y 2024, por lo visto, dice apoyar la corrupción de Claudio Sheinbaum Pardo de Morena. ¿Qué coherencia política puede tener una persona que, pues, lo único que ve es su oportunismo político y su propio beneficio? En el Estado de México, Xóchitl Gálvez envía carta a López Obrador, donde le recuerda que los pobladores de Texcaltitlán no tuvieron un feliz Año Nuevo 2024. Sufrieron extorsiones del narcotráfico, que es esclavitud, y hay 14 víctimas de desaparición forzada que todo parece indicar son víctimas de la venganza de la familia michoacana por no dejarse extorsionar, rebelarse y ejecutar o linchar 10 criminales de dicha organización. En Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas solicita cerrar la prisión de Guantánamo tras la visita de la relatora de Derechos Humanos de la ONU, conocida como Fionnuala Ni Aolain. Ella solicitó que Estados Unidos cierre la prisión y que pida perdón. Sin embargo, Estados Unidos reclama que esa no es la visión de toda la Organización de las Naciones Unidas. Dice que la prisión de Guantánamo, los prisioneros no sufren de incomunicación ni de tortura. Es importante recordar también que dos políticos del Partido Demócrata rompieron una de sus promesas de campaña. Tanto Joe Biden como Barack Obama habían prometido en su campaña que cerrarían la prisión de Guantánamo. No cumplieron con cerrar la prisión de Guantánamo, una prisión que se tiene entendido ahí son alojados criminales de alta peligrosidad, sobre todo relacionados con el terrorismo. No creo que Estados Unidos cambie su política por presiones de la ONU, como tampoco ha censurado los crímenes que practica el Estado de Israel contra Gaza. En 2024 se realizarán más de 70 elecciones presidenciales en todo el mundo. La más importante, Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump versus Joe Biden. Y en el caso de México, no menos importante, la más importante para nosotros por estar en este país, pues es Xóchitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum de Morena, quien amenaza con continuar los 6 años de mal gobierno y de políticas fallidas de López Obrador. Entre muchos otros países tendrán elecciones presidenciales. Será un año difícil de lucha contra el mal encarnado en partidos de extrema izquierda, socialistas, que son a favor de muchas formas de corrupción de los menores, de partidos que están incluso ligados o que tienen políticos en el narcotráfico, como es el caso de Morena en México. En Brasil, el hemisferio sur, contrario al norte, donde estamos, sufre de calor este fin de año. Unos estudios indican que el año 2024 será un año más cálido. En Alemania, concretamente en Baja Sajonia, recibieron el año nuevo 2024 con problemas de inundación debido a fuertes lluvias. El primer ministro de Alemania, Olaf Scholz, visitó la zona afectada. En el Vaticano, el Papa Francisco recordó al Papa Benedicto XVI. Este es su primer año de fallecido. Lo recordó en la Misa del Ángelus a las miles de personas que sufren la guerra en el mundo y que no pudieron tener un feliz año 2024. Muchas personas, como los conflictos que hay en Ucrania, en Gaza, en Sudán, en el Congo, en México, el narcotráfico que comete constantemente masacres contra civiles, son hechos que se pueden destacar.
En el Mar Rojo, Estados Unidos de Norteamérica notificó que hundió 3 barcos que vinculó con los rebeldes hutíes pro-palestinos que atacan barcos que relacionan con el Estado de Israel, país que está cometiendo crímenes de lesa humanidad con una fuerza militar enorme contra civiles palestinos. En Gaza reportan ataques brutales del Estado de Israel contra Jan Yunis. Los palestinos no celebraron el año 2024 debido a las graves carencias que experimentan, la situación de que sus casas fueron destruidas y que no tienen recursos para reconstruirlas, y la inseguridad de constantes ataques que les obligan a dejar su lugar de origen y huir. Durante una entrevista acerca de la guerra de Ucrania con Rusia, la especialista Marina Mirón de la Universidad del King's College de Londres, que es una universidad pública, descartó que Rusia pueda recuperar sus fronteras del año de 1991, es decir, antes de la caída de la Unión Soviética, pero declaró que Rusia sí es muy fuerte ante Ucrania. Indicó que Ucrania se enfrenta a una falta grave de municiones que Occidente, que las naciones alineadas a Estados Unidos, vamos a decir, no Occidente, no dispone para enviar ni una forma de hacérselas llegar. O sea, ya una especialista de una universidad inglesa reconoce que hay una debilidad militar por parte de Ucrania ante Rusia. Por cierto, esto fue durante una entrevista en el canal de noticias de DW, de Deutsche Welle, que es un canal de noticias de la televisión pública alemana. En Rusia, Rusia fortaleció su industria militar este año 2023 que terminó, y para el año 2024 seguirá incrementando su producción de drones y armas, así como estableciendo leyes que le permiten reclutar civiles para enviarlos al frente contra Ucrania. En marzo hay elecciones presidenciales. En marzo de este año 2024 es otro de los países que tiene una elección importante, aunque todos más o menos sabemos que el que va a quedar, el que tiene más probabilidades de ser otra vez presidente, pues es Vladimir Putin, porque pues no hay opositores, los opositores están en prisiones, ¿no? Entonces no hay como tal oposición, y seguramente seguirá Vladimir Putin y las políticas que ha sostenido. Igualmente en Rusia, el ministro de Defensa de Rusia, Igor Konashenko, calificó de régimen criminal al gobierno de Volodymyr Zelensky por la muerte de niños en el ataque a Belgorod, un ataque contra civiles que dejó por lo menos 24 fallecidos. En Ucrania, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene unos propósitos de año 2024 muy distintos a los que todos podríamos tener. Unos propósitos que no sé si se pueda considerar aceptables. Prometió que en este año 2024 él va a destruir el ejército ruso tras el ataque contra civiles, tras un ataque también que hubo contra civiles en Ucrania, porque luego también no se destacan que hay ataques contra civiles, hay ataques que, o si bien no son contra civiles, terminan matando o perjudicando civiles, pero ese es el conflicto que existe entre Ucrania y Rusia, algo que es muy lamentable porque son prácticamente pueblos hermanos, son prácticamente un mismo pueblo, hablan el mismo idioma, a grandes rasgos tienen la misma fe ortodoxa. Es una tragedia ver cómo se destruyen entre sí Rusia y Ucrania por intereses de terceros. En Gaza, 48 palestinos muertos por ataque de Israel en las últimas 24 horas. En Rusia, el presidente Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, dio un mensaje de Año Nuevo en que afirma que su país no retrocederá nunca. Zelensky dice que puede alcanzar sus objetivos en este año 2024 militares, y mientras tanto continúan los ataques de Rusia contra ciudades ucranianas como Odessa y otros ataques también como Donetsk, pero creo que Donetsk está bajo el control de Rusia, así que los ataques deben ser ucranianos. En el mundo, más de 130 millones de personas han huido de su país de origen por malos gobiernos, por crisis económica, esto por las muchas presiones que existen por parte de los gobiernos chavistas de desposeer a los pueblos de un futuro al que pudieran aspirar.
Para los gobiernos chavistas, para los gobiernos como el que encabeza López Obrador, la visión es que las personas que nacieron pobres deben de quedarse pobres para siempre. En Sonora subió a 8 el número de muertos por masacre en fiesta de 15 años en Ciudad Obregón, donde gobierna Morena. Hay 4 detenidos, pero pues esto lamentablemente no revierte la situación de violencia de nuestro país y no regresa la vida a las víctimas. En Tamaulipas aumenta secuestro de migrantes. Criminales exigen hasta $1,000, advirtió el padre Francisco Gallardo López, quien se dedica a ayudar precisamente a los migrantes a no caer, a no ser cooptados por los grupos criminales, a no ser secuestrados. Ellos saben que como vienen desprotegidos, vienen en una condición irregular, los grupos narcotraficantes que operan junto con Morena en Tamaulipas, eso es algo que se sabe perfectamente porque cuando llegó el gobernador Américo Villarreal aparecieron fotografías de él denunciadas por el Partido Acción Nacional de sus nexos con el narcotráfico. Y también aparecieron pues muchísimos casos de violencia en Tamaulipas en que incluso destruyen las cámaras de videovigilancia y establecen otras los grupos criminales de la droga. El padre Francisco Gallardo López habló con el periódico Reforma y explicó que al menos 31 migrantes han sido rescatados en el año 2023 de estas mafias. En Colima, comando armado de encapuchados secuestró a un hombre frente a su familia a la entrada de la iglesia de la Sagrada Familia, esto en Tecomán, Colima. Una mujer tuvo que ser atendida por paramédicos debido a que sufrió una crisis nerviosa, informó el periódico Debate. Triste inicio del año 2024, termina el año 2023, pero se quedan pues muchos de sus problemas en este año 2024. Triste inicio de año, espero que esta situación cambie este 2024 para los familiares de 4 polleros que fueron secuestrados en Toluca, Estado de México, gobernado por Morena, gobernado por Delfina Gómez. 14 secuestrados en Texcaltitlán, igualmente Estado de México, 12 secuestrados en Tasco Guerrero, igualmente mal gobernado por Morena, y 5 secuestrados en Loreto, Zacatecas, también por el crimen organizado, gobernado por Morena, Zacatecas, por la familia Monreal, que antes, por cierto, estaban en el PRI y ahora están con López Obrador hablando contra el PRI, pero siguiendo una política de desastre sobre la situación de seguridad de los ciudadanos mexicanos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.